sucediendo cosas, entre comillas, en términos de aparecer situaciones que cada vez lo complican más al jefe de gabinete. Y mientras está la expectativa de que pueda hacer su presentación la semana que viene allí en el Congreso de la Nación, el gobierno, ayer decíamos, juega con esta carta de la reforma electoral y trata de alguna manera de armar un escenario donde se corra el eje de la situación de Adorni, de la situación de los casos de corrupción que salpican hasta el propio presidente de la Nación y de la situación económica. En términos de la economía, ayer se conoció un dato que habla de una situación de febrero con una retracción, otra vez, un 2,6%, si no recuerdo, respecto del mismo mes y una retracción respecto del propio mes de enero. Una situación de deterioro, que esto lo planteo no tanto porque uno incursione en las cuestiones de la economía, sino porque hay una construcción del discurso donde siempre se habla de que lo mejor está por venir, de que el piso se ha tocado o que se ha tocado fondo, y en esa construcción de sentido se va ganando tiempo, y eso sí es un, se quiere, un fenómeno, un factor político, y que cuando llega ese tiempo, o pasan 2 o 3 meses, cuando se conoce el dato del momento en el que hablaba el ministro o en el momento en el que hablaba el presidente, la cosa otra vez vuelve a mostrar que efectivamente la situación económica no mejora, no rompe este esquema de sectores de la actividad primaria yendo a tope o yéndoles muy bien, como la minería, yéndole bien, como puede ser el sector del campo, y el resto de los sectores yéndole realmente mal, y que empieza a mostrarse ya como una especie de modelo del libertarismo, de lo que es su gobierno con 28 meses sobre sus espaldas de gestión. En ese transcurrir, con la interna que sigue a tope, aunque estas últimas horas ha sido un poco más oculta eh, en los medios de comunicación y en redes, pero que sigue y muy potente. Acá lo que hay que decir es que el esquema de la reforma electoral, el proyecto de la reforma electoral viene a tratar justamente de poner la pelota en otro lugar, con una retórica que tiene que ver mucho con lo que efectivamente hizo o planteó la posibilidad del éxito político de la libertad de avanza. Esto es, hablar de la casta, hablar del gasto de la política, hablar de una serie de cuestiones que son muy sensibles a cierta parte del electorado. Ayer, durante todo el día, fue muy potente cómo los comunicadores al gobierno, como los economistas, que también fungen de comunicadores cercanos al gobierno, y los propios funcionarios del gobierno, más la andanada de trolls que funcionan allí en Casa Rosada, salieron a instalar esta cuestión de eliminar como un hecho político en sí positivo la posibilidad de tener las PASO, ¿no? Y acá es donde también me quiero detener, porque cuando surge la argumentación de parte de estos sectores, dicen que de alguna manera cada gobierno, cada partido, perdón, resuelva sus internas de la manera que ellos crean pertinente. Y acá hay mucho para decir y hay mucho para elucubrar. Lo primero que hay que decir que el esquema de esta presentación del gobierno, que todo parece indicar que no tiene los votos asegurados para que la ley se sancione. Insisto con mi idea de que esto es una especie de puesta en escena para correr el eje y para de paso, si la ley no le sale, al gobierno decir, bueno, nosotros hemos intentado ponerle un límite a la política y las castas no nos dejó. Eso por un lado. Como segunda cuestión, esto es funcionar al gobierno porque el gobierno no tiene una interna en cuanto a quién debería ser el próximo presidente o candidato a presidente por el espacio de la libertad de avanza. Como sí tienen el resto de las fuerzas, como sí puede sucederle efectivamente al peronismo, que es de alguna manera el opositor más importante y que efectivamente necesita, necesita concretamente que esto se resuelva de alguna manera con una interna.
porque el dedo básicamente no le ha funcionado en las últimas circunstancias, en las últimas gestiones al peronismo en sí. Por lo tanto, hay que empezar a revisar detalle por detalle, y tal vez esto sea muy largo para la columna, en cuanto a lo que se propone de parte de la Libertad Avanza, que hay mucho del discurso disfrazado, como si esto fuera de blanco y negro, y no se resuelve la cuestión de fondo, porque si es que esto termina siendo muy caro para la saca del Estado Nacional, argumento que es perfectamente rebatible, se habla de 200 millones de dólares tirados así al voleo de parte de algunos funcionarios, no se explica cómo debería resolverse una cuestión. Algunos plantean que no deberían ser obligatorias las PASO, por lo tanto, si fueran abiertas, el proceso electoral se debería garantizar igual. ¿Y cómo lo garantizarías? ¿Con cuántas escuelas? ¿En qué lugares? ¿Dónde se votaría? ¿Dónde iría el ciudadano interesado en la política que no es afiliado a ir a votar? ¿Cómo sostendrías ese esquema si efectivamente está habilitada la opción de votar? Y se eliminan la posibilidad de lo que serían las primarias en el formato que lo conocemos hasta ahora y que cada partido decida per se. Bueno, cada partido va a tener que ir a un proceso interno, con lo cual se va a recrudecer en esto de el que tenga más aparato, el que tenga más poder económico, por decirlo de alguna manera, de la mano de un fenómeno que es a plantear el libertarismo, que esto de que el Estado deje de financiar a los partidos políticos y que cada uno se la rebusque como pueda. Ahí es donde entran los sectores privados y ahí otra vez aparecería esta situación que los que tenemos unos cuantos años la recordamos de allá de la década de los 80, fundamentalmente. En Santa Fe ha habido casos históricos, situaciones de todo tipo, cuando las internas se definían al interior de los partidos con los afiliados y siempre ganaba el que tenía más poder. Y cuando hablo de poder hablo de aparato. Y ahí es donde hay una distancia, donde efectivamente la sociedad ha mostrado un hartazgo determinante y que las PASO vinieron de alguna manera a darle una vuelta de tuerca. Cuando el argumento de las PASO es, como planteaba ayer el periodista económico Carlos Burgueño, muy cercano al gobierno, de que genera crisis políticas y crisis económicas, porque durante 2 meses está en una especie de limbo, si se quiere, lo que hay que decir es que en realidad las crisis se generan porque la economía argentina hace que se generen esas crisis, no porque gane Juan o Pedro, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, de donde se tomó el término de primarias, se producen las elecciones, se producen en distintas etapas esas elecciones, hay ninguna crisis económica en sí, porque en todo caso hay una economía que funciona en otros términos. Y en todo caso lo que hay que hacer es generar otras condiciones económicas como para que una elección no genere lo que ha generado, por ejemplo, en el año 2019. Así que hay mucho para plantear porque, insisto, me parece que el gobierno va a venir con mucha potencia con este tema, que gane o pierda en el proceso de la discusión, si es que la discusión se da en el Congreso, va a tratar de mostrarse como ganancioso, o porque la ley salga, o porque la ley no salga, porque diga no lo dejó. Y eso, para los intereses del gobierno, en este contexto actual, en esta etapa, con tanto deterioro político, es su paso adelante porque le permitiría, como decíamos desde hace unos cuantos días, salir de este tema tan complejo que tiene, de que lo vincula con una situación económica cada vez más gravosa, con un fenómeno de corrupción que lo salpican directamente a la primera línea de gobierno. Muy bien, Miguel. El otro punto tiene que ver con la cuestión Adorni. Siguen saliendo a la luz diversas cuestiones. Ahora se supo que nunca utilizó su tarjeta de crédito, no utilizó débito para pagos en los viajes que hacía, por ende está pagando todo en efectivo, dólar. Se siguen dando situaciones. Un gobierno que pareciera tenerlo Adorni para que se lleve la marca, ¿no? Y no hablar de otras cuestiones, Sí, sí, despidos, recortes, spam y demás, ¿no? sí, sí, nosotros lo hemos planteado eso, ¿no? El 9 se lleva la marca en el fútbol y que entra el volante por un costado y define. Me parece que eso funciona así. Yo respecto de las tarjetas o no,
No creo que no haya usado tarjeta, creo que debe haber usado tarjeta de otras características, porque en el mundo ir con efectivo, moverse con efectivo no es una buena señal. O sea, muchas cosas se pagan con tarjeta porque si te moves con efectivo termina siendo algo así como medio o del todo sospechoso. Habrá que ver al detalle cómo avanza la investigación. Pero recordemos que en los 6.000, en los $65.000 que tiene de distancia, de diferencia, con el pago de este departamento, con esta declaración que ayer hizo el hijo de una de las jubiladas que resultaron a la sazón prestamistas de Adorni y que no están en ningún lado. O sea, el hombre declaró que se le pagó extra $65.000 y no se declaró y no aparece en ninguna situación blanqueada, con lo cual se complica, hay que decirlo, el propio testigo cuando declara ayer, porque recordemos que acá puede haber una cuestión de un delito penal como es la evasión, y obviamente que le vuelva a dar una vuelta de tuerca más en formato de espiral a la situación de espiral descendente, a la situación de Manuel Adorni, que rema en dulce de leche, pero el hombre no consigue salir de una situación que lo tiene cada vez más complicado. Miguel, como siempre, muy amables, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamental